En las memorias de la historia bélica hay un capítulo que destaca por su brevedad y peculiaridad: la Guerra Anglo-Zanzibariana de 1896. Sin embargo, detrás de este efímero conflicto se esconde una anécdota singular que involucra a un ser tan insignificante como inesperado: un gato. ¿Cómo podría un simple gato desatar las sombras de la guerra, convirtiendo el tedio cotidiano en un conflicto fulminante y legendario? ¿Qué misterios se ocultan tras los maullidos de una criatura que, sin saberlo, desencadenó un cataclismo entre naciones? ¿Acaso su inocencia encubría un siniestro propósito? ¿O era solo el catalizador de una serie de eventos que desembocarían en la guerra más breve, pero más intensa, que la historia jamás haya presenciado? Sumérgete en la enigmática trama de la Guerra Anglo-Zanzibariana de 1896, donde la intriga y la incertidumbre son tan palpables como las huellas de un felino en la arena. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. ¡Aquí vamos! La Guerra Anglo-Zanzibariana, también conocida como el Bombardeo de Zanzíbar, es considerada la guerra más corta de la historia moderna. Este breve, pero impactante enfrentamiento ha dejado una huella imborrable en la historia militar, siendo reconocido como la guerra más corta registrada en la historia moderna. Sin embargo, detrás de esta aparentemente simple confrontación se encuentran una serie de complejas dinámicas políticas, coloniales y diplomáticas que merecen ser exploradas en detalle. En el fin del siglo XIX, Zanzíbar era un estratégico archipiélago en la costa oriental de África, controlado por el Sultanato de Zanzíbar, pero bajo la influencia cada vez más dominante de las potencias coloniales europeas. A medida que las potencias europeas extendían sus tentáculos coloniales por África, Zanzíbar, situado en la costa oriental, no escapó a su atención. Este estratégico territorio era vital para el comercio de especias y esclavos. El control de Zanzíbar se convirtió en un punto de discordia entre las potencias europeas, particularmente entre Gran Bretaña y Alemania. En 1890, tras negociaciones diplomáticas, se estableció un protectorado británico sobre Zanzíbar, mientras que Alemania se hizo con el control de otras regiones de África Oriental. El Sultanato de Zanzíbar, gobernado por el sultán Khalid bin Barnash, se encontraba en una posición incómoda. A pesar de la apariencia de autonomía, el verdadero poder residía en manos de los británicos, quienes influían en gran medida en la política interna del país. Khalid, joven e inexperto, anhelaba afirmar su autoridad frente a los británicos. Su ascenso al trono en agosto de 1896 fue recibido con recelo por las potencias coloniales, quienes temían que desafiara su hegemonía en la región. Las tensiones entre el sultán Khalid y los británicos llegaron a un punto crítico, cuando éste se negó a aceptar las demandas británicas de abdicar en favor de un líder más pro-británico. La situación alcanzó un punto de ebullición, y un incidente trivial sirvió como chispa para desencadenar el conflicto. El famoso incidente del gato se convirtió en la excusa perfecta para que los británicos justificaran su intervención. Se cuenta que el gato del sultán, al cruzar la propiedad del cónsul británico, fue disparado por un soldado británico, desatando la ira del sultán y precipitando así la guerra. Así, un suceso aparentemente trivial se transformó en el catalizador de un conflicto histórico. Pero este fue solo el comienzo de una guerra que sorprendería al mundo por su brevedad y sus consecuencias. ¡Impensado! El felino que provocó una guerra entre dos naciones. Pero, ¿cómo un gato pudo desencadenar un hecho histórico tan inmenso? Tras el incidente del gato, la situación en Zanzíbar se volvió cada vez más tensa. La provocación de un soldado británico hacia la mascota del sultán
fue interpretada como una afrenta a la soberanía y dignidad del sultanato. Esta situación condujo a una serie de eventos que desembocarían en una guerra de proporciones insospechadas. El sultán Khalid, sintiéndose desafiado por la intervención británica, decidió resistir las demandas de abdicación impuestas por los británicos. Apelando al nacionalismo y al orgullo zanzibareño, Khalid buscó el apoyo de la población y se preparó para defender su derecho al trono. En los días posteriores al incidente del gato, el sultán Khalid ordenó el fortalecimiento de las defensas en el palacio y movilizó a sus tropas en preparación para un posible enfrentamiento con las fuerzas británicas. Mientras tanto, en el otro bando, los británicos también se preparaban para hacer valer su autoridad. El 26 de agosto de 1896, el cónsul británico en Zanzíbar, Basil Cape, entregó un ultimátum al sultán Khalid exigiendo su rendición inmediata. La tensión alcanzaba su punto máximo. ¿Aceptaría Khalid las demandas británicas y cedería el trono? ¿O se lanzaría a la batalla en defensa de su honor y su tierra? Las demandas británicas eran claras. Khalid debía abandonar el palacio y renunciar al trono antes de las 9 horas del día siguiente, o de lo contrario, enfrentaría las consecuencias. El ultimátum británico dejaba poco margen para la negociación y colocaba al sultán Khalid en una posición difícil. Ante la presión de los británicos y la creciente amenaza de un ataque militar, Khalid se vio obligado a tomar una decisión que tendría consecuencias trascendentales. La provocación del gato desencadenó una serie de eventos que llevaron a una escalada de tensiones entre el sultanato de Zanzíbar y el imperio británico. La noticia del ultimátum se extendió rápidamente por las calles de Zanzíbar, alimentando el nerviosismo y la incertidumbre entre la población. En el palacio, el sultán y sus consejeros se enfrentaban a una decisión que podría determinar el destino de Zanzíbar. Con el tiempo corriendo en su contra, Khalid se vio atrapado entre la presión británica y el deseo de resistir la ocupación extranjera. Finalmente, al llegar la fatídica hora, la decisión fue tomada. El reloj marca las 9 horas, mientras el sultán Khalid pronuncia su decisión ante una multitud expectante. El sultán Khalid expresó en su discurso que Zanzíbar no se sometería al yugo británico y que prefería morir defendiendo la libertad que vivir como un títere en manos de extranjeros. Con estas palabras, Khalid declaró la resistencia armada contra los británicos, desafiando abiertamente su dominio sobre Zanzíbar. En respuesta, los británicos prepararon sus fuerzas para el combate, dando inicio a una guerra que sorprendería al mundo por su intensidad y brevedad. Así, el ultimátum y la valiente declaración de Khalid marcaron el comienzo de una confrontación que cambiaría para siempre la historia de Zanzíbar y su relación con el Imperio Británico. El bombardeo duró aproximadamente 38 minutos, desde el inicio del bombardeo británico hasta que las fuerzas del sultán Khalid bin Barrar se rindieron. La superioridad tecnológica y bélica de los británicos fue abrumadora. Sus cañones modernos tenían un alcance y precisión mucho mayores que los de las fuerzas zanzibareñas, y su flota de buques de guerra estaba bien preparada para el combate. Ante esta abrumadora fuerza, las defensas zanzibareñas se desmoronaron rápidamente. Después de solo 38 minutos de bombardeo intenso, el palacio del sultán y gran parte de sus defensas fueron destruidos, y las fuerzas zanzibareñas sufrieron un número considerable de bajas. Finalmente, el sultán Khalid, viendo la inutilidad de continuar resistiendo, ordenó la rendición. Esta corta duración de la guerra, junto con la asombrosa disparidad de fuerzas, ha hecho que la guerra anglo-zanzibariana
sea un ejemplo notorio de la efectividad de la supremacía militar en los conflictos internacionales. La rápida resolución del conflicto también dejó en claro el poder y la determinación del Imperio Británico para mantener su autoridad sobre sus territorios coloniales. Pero, ¿cómo terminaría esta guerra tan inesperada? La Guerra Anglo-Zanzibariana de 1896, marcada por su brevedad y su dramático desenlace, dejó tras de sí una serie de consecuencias y un legado que perduraría en la historia. La resistencia zanzibareña, aunque valiente, resultó ser efímera frente al poderío militar británico. En menos de una hora, desde el inicio de las hostilidades, el palacio del sultán fue reducido a escombros y su flota aniquilada, con un saldo estimado de cientos de bajas zanzibareñas. La derrota del sultán Khalid y la subsiguiente imposición de un régimen de protectorado británico marcaron el fin de la independencia nominal de Zanzíbar. Aunque el sultanato mantuvo una forma de gobierno, el poder real residía ahora en manos británicas. Además del coste humano y material, la guerra dejó profundas cicatrices en la sociedad zanzibareña. La pérdida de autonomía y el sometimiento de las autoridades británicas generaron resentimiento y desconfianza entre la población local. Sin embargo, la guerra también tuvo un impacto significativo en la política colonial británica. La rapidez y la eficacia con la que se aplastó la resistencia zanzibareña enviaron un mensaje claro a otras regiones del Imperio Británico. La insurrección sería sofocada sin contemplaciones. Y así, un gato se convirtió en el protagonista de una de las guerras más cortas y curiosas de la historia. La Guerra Anglo-Zanzibariana de 1896 demostró el precio de la resistencia contra el colonialismo europeo y la fragilidad de la independencia en un mundo dominado por las potencias imperialistas. Hoy en día, es recordada como un trágico capítulo en la historia de Zanzíbar, pero también como un recordatorio de la lucha por la libertad y la dignidad frente a la opresión extranjera. Su legado perdura como una advertencia contra los excesos del poder colonial y como un llamado a la resistencia frente a la injusticia. ¿Cuál es el límite moral para justificar una intervención militar en conflictos internacionales? ¿Deberían las potencias extranjeras tener el derecho de imponer su voluntad sobre otras naciones en nombre de la estabilidad política o los intereses estratégicos? ¿Qué lecciones podemos extraer de la guerra anglo-zanzibariana para abordar los conflictos actuales y promover la paz y la cooperación internacional? Recuerden, amigos, que incluso los eventos más inesperados pueden cambiar el curso de la historia. No olvides suscribirte al canal si te gustó, darle like y activar la campanita de notificaciones para más contenido histórico intrigante. ¡Hasta la próxima!